Bueno, mi nombre es Juan Rodrigo Miguel, vivo en Mar del Plata, casado, 2 hijos y bueno, contando un poco la historia de mis viejos. Mis padres se conocieron en La Plata. ¿Cómo se llamaba? Carlos Miguel era mi padre y Lilia Mabel Venega mi mamá. Se conocieron en La Plata, eran estudiantes de veterinaria. En realidad mi viejo era profesor de veterinaria ya recibido cuando la conocí a mi vieja. ¿Qué época es, más o menos? Eso es en la década del 60. Bueno, mi viejo tiene una carrera docente dentro de la universidad, a la par de que una militancia política fuerte. Mi vieja luego se va incorporando también a esa militancia. Entre lo más reconocido, mi viejo es fundador de la agrupación de la FURN, de la Federación Universitaria para la Revolución Nacional, que entre otros militantes, Néstor Kirchner inicia ahí su militancia política, Carlos Kunkel, Marcelo Fuentes, son compañeros de esa época de mi viejo. Y luego mi vieja también emprende esa militancia, es militante también de la Juventud Peronista. Y bueno, un poco ese es el ámbito que los acompaña durante su noviazgo y luego el casamiento. Yo nazco en el año 1973, mi hermano en junio del año 1974. Para esa época ya estaba un poco convulsionado el ambiente con las represalias que había de parte de la derecha en La Plata. Era un ambiente muy convulsionado y mi viejo estaba cada vez más comprometido con la militancia política, con la militancia universitaria. Y en ese marco, en el año 74, en octubre del 74, es secuestrado junto al Turco Achem, otro compañero militante, y son asesinados ahí mismo, cerquita en Sarandí. ¿Quién es Por las últimas investigaciones que hemos tenido acceso y que hemos podido descubrir después, los que se suponen o lo que se está juzgando que pueden ser los asesinos son integrantes de la CNU platense. Que hay una investigación importante en un diario en Miradas al Sur y a través de eso se pudo ir reconstruyendo quiénes son los probables asesinos, qué agrupación específicamente era. ¿Quiénes estaban en la CNU? Bueno, la CNU es una agrupación básicamente universitaria y con un gran componente ideológico de derecha, y esto es lo que produce un enfrentamiento con el sector de la tendencia peronista en La Plata, que era más un sector de la izquierda peronista, y ese enfrentamiento se fue haciendo cada vez más profundo y los métodos de la CNU eran el secuestro, el asesinato, las intimidaciones. Muchos de estos grupos de la CNU luego se incorporan luego al golpe militar a las fuerzas represivas militares, ¿no? Entonces es como una previa de esos grupos, y esta CNU está muy marcado dentro de lo que era la AAA en todo el país. Y hoy por hoy estamos casi convencidos de que los asesinos han sido miembros de la CNU. ¿Qué hizo, tu madre con tu hermano? Bueno, sí, a partir de ese momento, mi vieja, por una cuestión de seguridad personal y de seguridad de nosotros, que éramos muy chicos, mi hermano tenía 3 meses, se traslada a Mar del Plata, que era donde vivían mis abuelos maternos, y como que rehace una nueva vida. A pesar de eso siguió yendo a La Plata para poder rendir los finales que le quedaban, se recibió y nos reinsertamos, digamos, en Mar del Plata. ¿Ella siguió militando eso? En teoría nosotros no conocimos de militancia en Mar del Plata. Evidentemente algún tipo de militancia han tenido, pero no, nosotros, obviamente no. Los compañeros platenses quedaron en La Plata, muchos refugiados, exiliados internamente también, y fue muy difícil reconstruir el periodo militante de mi vieja en estos años en Mar del Plata. Nosotros nos fuimos criando con mi abuela, mi vieja trabajaba en una veterinaria, es así que en el año 78, bastante después de que habíamos venido a Mar del Plata, ella es secuestrada junto al matrimonio Telles en la veterinaria propiedad de ellos, y a partir de ese momento estuvo desaparecida durante 35 años.
¿En qué fecha la secuestran? El secuestro de mi vieja es el 4 de mayo del año 78 y bueno, y estuvo, como decía, 35 años desaparecida y bueno, a partir de ahí es todo un proceso que nosotros lo que rescatamos es un proceso de reconstrucción de la vida, la que asume eso es un poco es mi abuela materna, ¿no? De hacerse cargo tanto de mi hermano como de mí, y a su vez ella ir tratando de ver qué es lo que había pasado con mi vieja mediante la interposición de habeas corpus, de acercarse a los grupos de derechos humanos que en esos momentos recién estaban naciendo, sobre todo en nuestra ciudad, y bueno, ella es un poco la que con el tiempo nos empieza a comentar un poquito qué es lo que había pasado realmente con nuestra madre. Nosotros durante mucho tiempo, no recuerdo bien qué nos habían dicho, pero no teníamos la verdad sobre lo que había ocurrido, sino que bueno, después creo que nos llevaron a un psicólogo para irnos comentando realmente la verdad de esto, y que por supuesto no significó conocer la verdad completa, ¿no? Sino recién en estos momentos podemos decir que estamos conociendo a través de los distintos sucesos que nos han ido pasando, conociendo la verdadera historia de mis viejos, no tanto de mi papá asesinado como de mi mamá secuestrada. Bueno, durante el transcurso de esos años, bueno, ya te digo, gracias a la fuerza que puso mi abuela, bueno, pudimos tener una educación, pudimos ir creciendo, formamos nuestras familias. Y bueno, en el año 2011, yo ya un par de años antes había dado sangre al banco genético del equipo de antropología, y bueno, en el 2011 nos llaman, lo llamaron a mi hermano también, bueno, y nos terminan confirmando que había dado un resultado positivo en el reconocimiento de los restos de mi vieja, y bueno, así que pudimos un poco cerrar esa historia de 35 años desaparecida, y bueno, decidimos, una vez que se concreta, los restos son encontrados acá en el cementerio de Mar del Plata, estaban bajo el símbolo NN, y bueno, a partir de ahí también se puede reconstruir un poco lo que se supone que fue la forma del asesinato, dónde estuvo, bueno, aparentemente se fraguó digamos, las noticias que salieron sobre el suceso fue que 5 subversivos estaban manipulando explosivos y bueno, los cuales les explotaron y fallecieron. Luego, con el tiempo y gracias a la investigación del equipo de antropología, pudimos determinar casi con certeza que esas 5 personas eran secuestradas, desaparecidas desde hacía meses, y lo que se hizo fue fraguar un accidente con explosivos simplemente para asesinarlas, ¿no? Y bueno, eso es lo que hoy todavía, si bien no es una certeza, es una gran suposición con muchas pruebas, y bueno, y es así que le hemos dado un poco un cierre, digamos, a estos 35 años de desaparecida, y decidimos llevar los restos a La Plata, al cementerio de La Plata, porque creíamos que ahí era un poco, digamos, donde ella militó, donde nosotros nacimos, donde ella se casó, donde la parte más importante de su vida las pasó ahí en La Plata. También tengo entendido que en la calle, en La Plata, con el nombre de tu papá. Sí, al lado de la universidad, creo que es en 7, entre 49 y 50, no me acuerdo exacto, pero sí, a través de una ordenanza del Consejo Deliberante de La Plata se determinó que la calle se llame calle Rodolfo Achén y Carlos Miguel. Es como un homenaje a ellos dos por la importancia que han tenido dentro de la universidad. Y en todos estos también años de búsqueda, ¿tuviste algún vínculo con otros hijos desaparecidos, alguna militancia? Sí, cuando recién empezaba un poco a averiguar sobre mi historia, bueno, en Mar del Plata se estaba conformando la agrupación Hijos y tuve una primera experiencia militante con ellos, estuve un tiempo, si bien después no seguí, hoy por hoy con la mayoría de hijos de esa época nos seguimos viendo, nos seguimos compartiendo espacios, y mi militancia, digamos, es un poco tardía por esta cuestión de
por ahí de la sobreprotección de mi abuela y bueno, se dio que no tuviera esa motivación, hasta que bueno, uno empieza a conocer su historia y siente como una responsabilidad, ¿no? de llevar adelante esas banderas que los padres de uno llevaron, y bueno, uno no puede mirar hacia otro lado, y bueno, a partir de ahí comencé sí a interesarme por la política, por la militancia gremial. A partir de mi trabajo como docente me fui incursionando en la militancia gremial, y luego también eso te va llevando a interesarte en lo político, y bueno, y hoy tengo militancia tanto gremial como una militancia política. ¿Docente de qué materias sos? Yo soy profesor de Ciencias Políticas, soy profesor de Educación Física y tengo una licenciatura en Organizaciones Sociales y Culturales, digamos. Y bueno, es una vocación que apenas terminé el secundario pude llevarla a cabo, enseguida empezar a trabajar. Lo único que el tiempo me fue orientando primero hacia unas carreras, después hacia otra, y bueno. ¿Y cómo pensás que es interesante, ¿no? El tema de la transmisión de lo que es el pasado reciente en la escuela, también desde tu historia? Sí, bueno, es fundamental, y muchas veces hemos trabajado en eso, en el proceso de transmisión de lo que ha pasado en nuestro país, ¿no? El ejercicio de la memoria, la necesidad de no olvidar lo que ha pasado, porque digamos, la gran mayoría de los chicos que están en la escuela prácticamente no tienen ni idea de lo que ha pasado sobre todo en la década del 70, ¿no? con la dictadura más sangrienta, con lo previo a la dictadura, con lo que pasó después. Entonces me parece que es fundamental que nosotros hagamos de ese puente de conocimiento entre generaciones, y obviamente como docente tenemos una responsabilidad mucho mayor dentro de las instituciones que son las que forman al futuro ciudadano. ¿Declaraste en algún juicio? ¿Hay alguna causa abierta? No, hoy por hoy estamos tratando de llevar adelante la causa de mi vieja acá en Mar del Plata, y en La Plata estamos también averiguando para poder llevar adelante la querella en cuanto al asesinato de mi viejo. Y más allá de tu trabajo docente y gremial, ¿tenés algún otro tipo de militancia, ¿no? Sí, bueno, a partir de hace unos años, junto con un grupo de compañeros que no teníamos experiencia política ni militante, decidimos conformar una agrupación. Durante un tiempo tuvo un nombre, bueno, y muchos de ellos quisieron tomar el nombre de mi viejo como referencia, y bueno, hoy la agrupación se llama Carlos Miguel, y bueno, somos una agrupación chica, pero digamos, nos da la posibilidad de canalizar nuestros deseos de militancia, sobre todo en algunos espacios puntuales como son los derechos humanos y la educación. Y bueno, y hoy ya hace más de 3 años que estamos transitando este camino militante y tratando de acompañar a otras organizaciones más grandes, otras que tienen los mismos intereses, y bueno, en eso estamos hoy. ¿Alguna palabra más así para el cierre? ¿Algo que quieras agregar o que no se te haya preguntado? Sí, rescatar la idea de perpetuar esto, los relatos, para que a futuro se pueda seguir transmitiendo esto, ¿no? Que uno tiene miedo que con el paso del tiempo estas cuestiones queden en el olvido, porque quienes lo vivieron ya no van a estar, y bueno, y son otros los que tienen que tomar la responsabilidad de ir transmitiendo, y por eso me parece fundamental que todo aquel trabajo que esté destinado a recuperar la memoria y a preservarla para el futuro, es fundamental que lo hagamos, ¿no? Quienes tenemos responsabilidades.